Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las noticias frescas, jugosas y ultra secretas del mundo del espectáculo turco. Estoy aquí lista para desmenuzar el rumor del momento. Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y nos dejan con la boca abierta. ¿Hande y Kerem? ¿Juntos de nuevo? Nueva etapa. ¿Reconciliación confirmada? Agárrense fuerte porque este vídeo va a estar explosivo. Vamos a analizar, a investigar, a atar cabos sueltos y a darles la información más actualizada y sobre todo veraz. Porque aquí no nos andamos con rodeos ni con chismes inventados. Queremos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y posibles confirmaciones, quiero pedirles, como siempre, ese pequeño favor que me alegra el día: suscríbanse a este canal. Sí, justo aquí abajito. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias de sus estrellas favoritas. Y déjenme un like, que así me demuestran que les gusta lo que hago y me dan energía para seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido. Ya saben que su apoyo es mi gasolina. Ahora sí, dejando atrás las formalidades, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos suenan a pasión, a amor, a química arrolladora. Dos estrellas que nos enamoraron con su interpretación en Asteriscos en Calcap Masterisco, y cuyo romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Pero como todos sabemos, el amor, a veces, es complicado. Y después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Una noticia que devastó a sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. El shock fue palpable en las redes sociales, donde los almohadilla anchor se convirtieron en tendencia mundial durante días. Desde entonces hemos estado siguiendo sus carreras, sus movimientos, sus posibles nuevos romances. Y la verdad es que ambos han estado enfocados en sus proyectos profesionales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha seguido cosechando éxitos como embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales y ha demostrado su talento en diferentes ámbitos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿ha quedado algo entre ellos? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente son buenos amigos que comparten un pasado en común? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que podría haber algo más que una simple amistad entre Hande y Kerem. Vamos a analizarlas una por una. Primero, tenemos los famosos likes en redes sociales. Sí, sé que suena trivial, pero en el mundo del espectáculo, un simple me gusta puede significar mucho. Hande y Kerem han estado dando likes a publicaciones del otro, a publicaciones relacionadas con Asteriscos en Calcap Masterisco, incluso a comentarios de fans que expresan su deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Casualidad? No lo creo. Esto no es nuevo, claro, pero la asterisco frecuencia asterisco y la asterisco especificidad asterisco de estos likes han aumentado notablemente. Ya no son solo me gusta genéricos a fotos promocionales, sino a publicaciones más personales, con significados que solo ellos podrían entender. Por ejemplo, Hande le dio like a una publicación de Kerem donde éste hablaba sobre la importancia de perdonar y seguir adelante, una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su relación pasada. Y Kerem, por su parte, le dio like a una foto de Hande donde ella aparecía sonriendo con una leyenda que decía: la felicidad está en las pequeñas cosas, un comentario que para muchos reflejaba la posible reconexión entre ambos. Luego tenemos las fotos accidentales. Esas fotos que aparecen de repente en las redes sociales, donde se les ve a Hande y a Kerem en el mismo lugar, al mismo tiempo. No necesariamente juntos, pero sí en el mismo evento, en la misma ciudad, en el mismo país. ¿Demasiadas coincidencias? Tal vez. Recordemos la gala de la Fundación para la Infancia en Estambul, donde ambos coincidieron. Aunque no se les vio juntos en fotos oficiales, varios asistentes afirmaron haberlos visto conversar animadamente durante la noche. Luego, unas semanas después, ambos fueron casualmente fotografiados en el mismo restaurante en Bodrum, un destino turístico muy popular en Turquía. Nuevamente no había pruebas contundentes de que estuvieran juntos, pero la coincidencia era demasiado evidente para ser ignorada. Y más recientemente una foto de un fan que se encontró a Kerem en un aeropuerto reveló que éste se dirigía a Italia,
justo al mismo tiempo que Ande estaba en Milán para un evento de una marca de lujo. ¿Simple coincidencia de agendas? Algunos lo creen, pero los más optimistas ven una clara señal de que están buscando tiempo para estar juntos, lejos de la mirada pública. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas son los rumores que circulan en la prensa turca. Varios medios de comunicación han publicado noticias sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Algunos incluso afirman que han sido vistos juntos en secreto, disfrutando de citas románticas lejos de las cámaras. La revista Magazine Haberleri por ejemplo, publicó un artículo afirmando que una fuente cercana a la pareja había confirmado que Hande y Kerem habían estado pasando tiempo juntos en una casa de campo a las afueras de Estambul. Según la revista, la pareja buscaba un lugar tranquilo para reconectar y evaluar si era posible retomar su relación. Otro periódico Guncel Magazine publicó una foto borrosa de lo que supuestamente era Hande y Kerem cenando en un restaurante en la costa del mar Egeo. Aunque la foto no era clara, la publicación afirmaba que varios testigos habían confirmado que la pareja se veía muy cariñosa y que parecían estar disfrutando de una noche romántica. Por supuesto, hay que tomar estos rumores con pinzas. Ya sabemos cómo funciona la prensa del corazón. A veces exageran las cosas, inventan historias o simplemente se basan en suposiciones. Pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no creen? Los medios turcos, si bien a veces sensacionalistas, suelen tener buenas fuentes dentro de la industria del entretenimiento. Y la insistencia de varios medios en la posible reconciliación de Hande y Kerem sugiere que podría haber algo de verdad en estos rumores. Además, la falta de desmentido por parte de los representantes de ambos actores también ha alimentado las especulaciones. En el pasado, cuando surgían rumores falsos, los equipos de prensa de Hande y Kerem salían rápidamente a negarlos. Pero esta vez el silencio ha sido la respuesta, lo que muchos interpretan como una señal de que la situación es más delicada y que prefieren no hacer comentarios hasta que haya una confirmación oficial. Además, hay que tener en cuenta el factor fans. Los Anker son legión. Son miles, millones de personas en todo el mundo que siguen soñando con su reconciliación. Y su presión, su apoyo incondicional, su deseo de verlos juntos de nuevo podría estar influyendo en Hande y Kerem. El poder de los fans es innegable en el mundo del espectáculo. Su apoyo puede impulsar la carrera de un artista, y su desaprobación puede hundirla. En el caso de Hande y Kerem, la presión de los fans ha sido constante desde su ruptura. Los Anker han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, han creado campañas para pedir su reconciliación y han organizado eventos para demostrar su amor por la pareja. Esta presión, aunque puede ser abrumadora, también puede ser un factor motivador para Hande y Kerem. Saber que hay millones de personas que los apoyan y que desean verlos juntos puede influir en su decisión de darle una segunda oportunidad a su relación. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta sentirse querido y admirado? Y cuando tienes millones de fans que te adoran y que te ven como la pareja perfecta, es difícil ignorar ese sentimiento. La validación externa es importante especialmente para figuras públicas que viven constantemente bajo el escrutinio del público. Saber que su relación es admirada y deseada por millones de personas puede darles la confianza y el coraje para superar los obstáculos y luchar por su amor. Además, el apoyo de los fans también puede ser un factor de presión para mantener la imagen de la pareja perfecta. Hande y Kerem son conscientes de la influencia que tienen sobre sus seguidores y pueden sentir la responsabilidad de no decepcionarlos. Pero volviendo a las señales que nos hacen pensar en una posible reconciliación, hay algo más que quiero mencionar: la química. La química entre Hande y Kerem es innegable. Se puede ver en sus ojos, en sus sonrisas, en la forma en que se miran el uno al otro. Incluso en las fotos más casuales, se puede sentir esa chispa especial que los une. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. En las entrevistas que dieron durante su relación, la química entre Hande y Kerem era palpable. Se notaba la complicidad, el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Incluso después de su ruptura, en los pocos encuentros públicos que han tenido, la química sigue ahí. No se puede fingir una conexión tan profunda. Es algo que simplemente existe y que es evidente para todos los que los ven juntos. Y la química no se finge. La química se tiene o no se tiene. Y Hande y Kerem la tienen a raudales. Esa química es un ingrediente fundamental en cualquier relación exitosa. Es la base de la atracción,
la pasión y la conexión emocional. Y es algo que no se puede crear artificialmente. Hande y Kerem tienen una química natural y espontánea, que es lo que los hace tan atractivos como pareja. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Significa que han decidido darse una segunda oportunidad? ¿Significa que están listos para iniciar una nueva etapa en su relación? La respuesta, lamentablemente, no la tengo. Solo ellos lo saben. Pero las señales son prometedoras. Y como fans podemos permitirnos soñar, podemos permitirnos creer en el amor, podemos permitirnos esperar lo mejor. La incertidumbre es frustrante, lo sé. Pero a veces es mejor no precipitarse y dejar que las cosas se desarrollen naturalmente. Quizás Hande y Kerem estén tomando su tiempo para evaluar sus sentimientos y para asegurarse de que están tomando la decisión correcta. Creo que ambos después de la ruptura han crecido mucho. Han madurado tanto personal como profesionalmente. Quizás esa distancia les ha servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren y lo que realmente necesitan. Quizás se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. La ruptura puede ser una experiencia dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para crecer y aprender. Hande y Kerem han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación, para identificar sus errores y para comprender lo que realmente valoran el uno del otro. Este proceso de crecimiento personal puede haberlos preparado para retomar su relación con una perspectiva más madura y consciente. O quizás no. Quizás simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente. Quizás todo esto es una fantasía colectiva de los fans. Es importante ser realistas y no dejarse llevar por las expectativas. Existe la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente sean amigos que se preocupan el uno por el otro. Y eso también está bien. Lo importante es que ambos sean felices y que estén rodeados de personas que los aman y los apoyan. Pero como dije antes, las señales son prometedoras. Y yo personalmente tengo la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creo que se complementan muy bien, creo que se aman de verdad y creo que merecen ser felices. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus fans. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, era inspiradora. Y muchos creen que su amor es demasiado fuerte para ser ignorado. Y si no es así, si al final deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Porque lo más importante es que sean felices, que estén bien y que sigan brillando con su talento. La felicidad es lo más importante y si Hande y Kerem encuentran la felicidad en caminos separados, debemos respetar su decisión. Lo importante es que ambos sigan creciendo, aprendiendo y persiguiendo sus sueños. Lo que sí podemos afirmar es que hayan vuelto o no, Hande y Kerem siguen siendo dos de las estrellas más importantes del espectáculo turco. Siguen siendo un referente para millones de personas en todo el mundo. Y seguirán dando mucho de qué hablar. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos de la cultura popular turca. Y seguirán inspirando a sus fans con su trabajo y su dedicación. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Para analizar cada movimiento, cada rumor, cada señal. Porque ustedes, mis chismosos favoritos, se merecen lo mejor. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluyendo los likes en redes sociales, las fotos accidentales y los rumores en la prensa turca. Hemos hablado de la innegable química entre ellos y del factor fans, que podría estar influyendo en su decisión. Aunque no podemos confirmar nada, las señales son prometedoras y podemos permitirnos soñar con su regreso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y leer sus comentarios. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué señales les parecen más convincentes? Déjenme sus comentarios aquí abajito. Quiero leerlos todos. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un abrazo gigante y muchísimo amor. Hasta la próxima.